¿Alguna vez te han dicho algo que parecía sacado directamente de la Biblia, pero que no terminaba de encajar? Frases como, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, o todo sucede por una razón, suelen repetirse tanto que llegan a sonar como verdades absolutas. Pero, ¿sabías que muchas de estas frases no están en la Biblia? En este video, vamos a desvelar un tema que puede cambiar la forma en que percibes ciertas creencias. Las frases disfrazadas de bíblicas son expresiones que, aunque suenan espirituales y hasta sabias, realmente distorsionan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque suelen usarse para justificar acciones, decisiones o incluso manipular nuestras vidas. Al creer en estas frases sin cuestionarlas, podríamos estar alejándonos de la verdadera enseñanza bíblica y permitiendo que otros influyan en nuestras decisiones sin darnos cuenta. Hoy te revelaré 7 frases populares que se presentan como bíblicas pero no lo son. Y lo más importante, te explicaré por qué pueden estar manipulando tu vida sin que lo notes. Al final, entenderás cómo distinguir entre lo que realmente dice la Biblia y lo que simplemente parece bíblico. Comencemos. Frase 1. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esta es una de las frases más populares y repetidas, pero ¿sabías que no está en la Biblia? De hecho, su origen no tiene nada que ver con el cristianismo. Se atribuye a una fábula de Esopo, y más tarde fue popularizada por Benjamin Franklin en el siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de que suena como un buen consejo, esta frase puede distorsionar nuestra relación con Dios. ¿Por qué no es bíblica? La Biblia enseña que nuestra ayuda viene del Señor, no de nuestra autosuficiencia. Por ejemplo, el Salmo 121, 1-2 dice, «Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra». Dios no nos pide que lo hagamos todo por nuestra cuenta antes de buscar su guía. Al contrario, nos llama a depender de Él y a confiar en su provisión, incluso en nuestras debilidades. El peligro de esta frase. Cuando creemos que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, podemos caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros. Esto puede llevar a 1. Autosuficiencia extrema. Dejamos de buscar a Dios en oración porque pensamos que podemos resolver todo por nuestra cuenta. 2. Desesperación. Si fallamos en nuestras propias fuerzas, podríamos sentir que Dios nos abandonó o que no somos lo suficientemente buenos para merecer su ayuda. Lo que dice la Biblia sobre la ayuda de Dios. La verdad es que Dios ayuda a quienes confían en Él, incluso cuando no tienen fuerzas para ayudarse a sí mismos. Isaías 41, 10 nos recuerda, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Dios no espera que seamos autosuficientes, sino que acudamos a Él en humildad y dependencia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no podían ayudarse a sí mismas, como el pueblo de Israel en el desierto o los discípulos frente a las tormentas, y aún así Dios intervino poderosamente. Si alguna vez has creído esta frase, detente y pregúntate, ¿estás tratando de hacerlo todo solo? Dios no quiere que lleves tus cargas en soledad. Él quiere caminar contigo, ayudarte y fortalecerte en cada paso del camino. Esta frase nos enseña algo valioso. En lugar de confiar únicamente en nuestras fuerzas, pongamos nuestra confianza en el Señor, porque su ayuda nunca falla. Frase 2. Todo sucede por una razón. Esta frase es comúnmente utilizada para consolar a alguien en momentos difíciles o para explicar situaciones complicadas. A simple vista, parece reconfortante, pero ¿es bíblica? Aunque puede parecer alineada con el concepto de que Dios tiene un plan, esta frase no aparece en la Biblia y puede llevar a interpretaciones erróneas. ¿Por qué no es completamente bíblica? La idea de que todo sucede por una razón a menudo se usa para justificar cualquier evento, bueno o malo, como si todo lo que ocurre fuera directamente causado por Dios. Sin embargo, la Biblia no enseña que todo lo que sucede sea estrictamente su voluntad. La Escritura nos muestra que vivimos en un mundo caído donde el pecado, las elecciones humanas y las fuerzas espirituales tienen un papel activo. Por ejemplo, en Génesis 3, el pecado de Adán y Eva introdujo el sufrimiento y la muerte en el mundo.
algo que no era parte del plan original de Dios. En Job 1-2, vemos que las pruebas de Job fueron causadas por Satanás, no por Dios, aunque Dios permitió esas circunstancias con un propósito mayor. La verdadera enseñanza bíblica. La Biblia enseña que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, incluso las más difíciles, para un propósito divino. Esto se refleja en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Este versículo no dice que Dios cause todo lo que sucede, sino que Él usa todo para un bien mayor en la vida de quienes confían en Él. El peligro de esta frase. Cuando decimos todo sucede por una razón, podemos caer en varias trampas. 1. Resignación. Pensamos que no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra situación porque así debía ser. Esto puede llevarnos a la pasividad espiritual. 2. Culpar a Dios. En eventos dolorosos como la pérdida de un ser querido o una tragedia, esta frase puede hacer que las personas piensen que Dios es responsable de su sufrimiento. 3. Ignorar el libre albedrío. Olvidamos que muchas situaciones son consecuencia de nuestras propias decisiones o las de otros. Lo que realmente enseña la Biblia sobre los planes de Dios, la Biblia muestra que aunque Dios no es el autor del mal, Él puede redimir cualquier situación. Un claro ejemplo es la historia de José en Génesis 50:20, cuando dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Dios no causó el sufrimiento de José, pero usó esas circunstancias para cumplir su propósito. En lugar de usar esta frase para justificar todo lo que sucede, aprendamos a confiar en que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Él no siempre causa lo que sucede, pero siempre puede usarlo para nuestro bien y su gloria. ¿Has usado esta frase antes? ¿Cómo crees que cambia tu perspectiva al entender lo que realmente dice la Biblia? Frase 3. El dinero es la raíz de todos los males. Esta frase es una de las más citadas y malinterpretadas de las Escrituras. Aunque parece bíblica, en realidad es una distorsión de lo que enseña la palabra de Dios. Esta idea proviene de una interpretación incorrecta de 1 Timoteo 6:10, que dice: «Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y algunos por codiciarlo se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos». ¿Cuál es la diferencia? La frase popular señala al dinero como el problema, mientras que el versículo bíblico apunta al amor al dinero como la raíz de los males. El dinero, en sí mismo, es neutral. Es una herramienta que puede ser usada para bien o para mal. El problema surge cuando lo amamos, lo codiciamos o lo ponemos en el lugar de Dios. El peligro de esta frase 1. Culpa innecesaria. Pensar que el dinero es intrínsecamente malo puede llevar a las personas a evitarlo por completo, lo cual no es bíblico. Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos, no a despreciarlos. 2. Justificación de la pobreza espiritual. Al demonizar el dinero, algunas personas pueden evitar trabajar por una vida próspera, creyendo que es más espiritual no tener nada. Sin embargo, en la Biblia vemos a muchos siervos de Dios que fueron bendecidos con abundancia, como Abraham, Job y Salomón. Tercer desenfoque. Puede hacernos olvidar que el verdadero problema está en el corazón humano, no en las posesiones materiales. Lo que dice la Biblia sobre el dinero. La Biblia no condena el dinero ni la riqueza, pero advierte contraponer nuestra confianza en ellos. Jesús dijo en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas». El problema surge cuando el dinero se convierte en un ídolo, cuando lo buscamos con avaricia o lo usamos de manera egoísta. En contraste, el dinero puede ser una herramienta poderosa para bendecir a otros, apoyar la obra de Dios y cumplir su propósito en la tierra. Ejemplos bíblicos de un uso correcto del dinero 1. Los primeros cristianos, Hechos 2:44-45, compartían sus bienes para ayudar a los necesitados. 2. La viuda con 2 monedas, Marcos 12:40 y 1-44. Su ofrenda, aunque pequeña, mostró su fe y devoción a Dios. 3. José de Arimatea, Mateo 27:57-60.
usó su riqueza para enterrar a Jesús en un sepulcro nuevo. ¿Cómo evitar el amor al dinero? Confianza en Dios. Reconocer que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Generosidad. Dar con alegría a los demás, sabiendo que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Perspectiva eterna. Recordar que las riquezas terrenales son temporales, pero las espirituales son eternas. El dinero no es malo. Lo malo es amarlo más que a Dios. En lugar de temer al dinero, debemos aprender a manejarlo con sabiduría, generosidad y un corazón enfocado en el reino de Dios. ¿Crees que esta frase te ha influido de alguna manera? ¿Cómo cambió tu perspectiva al entender lo que realmente dice la Biblia? Frase 4. No juzgues para que no seas juzgado. Esta frase es citada con frecuencia, especialmente cuando alguien siente que está siendo criticado o corregido. Aunque proviene de un versículo bíblico, se utiliza fuera de contexto, lo que cambia completamente su significado. El texto original, en Mateo 7, 1-2, dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que uséis, se os medirá. ¿Qué significa realmente este versículo? Jesús no está prohibiendo que hagamos juicios en absoluto, sino que nos advierte contra juzgar de manera hipócrita o injusta. Más adelante, en el mismo capítulo, Jesús dice: Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15-16. Esto implica que como cristianos debemos discernir y evaluar las acciones y enseñanzas de los demás, pero hacerlo con humildad y amor, no con arrogancia o condena. El peligro de esta frase malinterpretada. 1. Justificar el pecado. Muchas personas usan esta frase para evitar ser confrontadas sobre comportamientos que no son correctos, como si nadie tuviera derecho a señalar sus errores. 2. Evitar la responsabilidad. También puede llevarnos a ignorar el mandato de corregir con amor a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:1 nos dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Tercera, falta de discernimiento. Al creer que no debemos juzgar nada, podríamos aceptar cualquier comportamiento o enseñanza, incluso si va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo juzgar según la Biblia? 1. Con humildad. Antes de corregir a otros, debemos examinar nuestra propia vida. Jesús lo ilustra claramente en Mateo 7:3-5 con la metáfora de la viga y la paja. 2. Con amor y propósito. El juicio no debe ser para condenar, sino para restaurar y edificar. Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor. Tercero, con justicia. Jesús nos enseña en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ejemplo bíblico de juicio correcto. En 2 Samuel 12:1-7, el profeta Natán confronta al rey David por su pecado con Betsabé. Lo hace con sabiduría, presentándole una parábola que lleva a David a reconocer su error y arrepentirse. La frase «no juzgues para que no seas juzgado» no significa que nunca debamos evaluar o discernir el comportamiento de los demás. Más bien, nos llama a hacerlo con humildad, amor y justicia, evitando la hipocresía. ¿Alguna vez has evitado corregir a alguien por temor a juzgar? ¿Cómo crees que podrías aplicar este versículo de forma correcta en tu vida diaria? Frase 5. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Esta frase es otra de las más populares en conversaciones cristianas, especialmente cuando alguien enfrenta dificultades. Sin embargo, aunque parece reconfortante, no aparece en la Biblia y puede generar malentendidos sobre el carácter de Dios y las pruebas que enfrentamos. ¿De dónde proviene esta idea? La frase suele derivarse de una interpretación errónea de 1 Corintios 10:13, que dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Este versículo no habla de pruebas o sufrimientos, sino específicamente de tentaciones. Promete que Dios siempre proveerá una salida para que no tengamos que caer en pecado,
pero no afirma que no enfrentaremos cargas difíciles en la vida. La realidad bíblica sobre el sufrimiento. La Biblia no enseña que Dios nos protegerá de situaciones que parecen demasiado difíciles de soportar. Al contrario, en muchos pasajes vemos a hombres y mujeres de fe enfrentando pruebas que claramente estaban más allá de sus propias fuerzas. 1. Pablo. En 2 Corintios 1, 8-9, dice que él y sus compañeros se sintieron abrumados más allá de sus fuerzas, al punto de perder la esperanza de vida. Pero añade que esto los llevó a depender completamente de Dios. Segundo trabajo. Enfrentó pérdidas extremas, su familia, salud y bienes, algo que ningún ser humano podría soportar solo. Tercero, Jesús. En Getsemaní, Jesús enfrentó una angustia tan grande que sudó gotas de sangre, Lucas 22:44, rogando que se apartara de él la copa de sufrimiento, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. El verdadero consuelo bíblico. En lugar de prometer que no enfrentaremos más de lo que podemos soportar, la Biblia nos asegura que Dios estará con nosotros en medio de nuestras pruebas y nos dará la fuerza para superarlas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El peligro de esta frase. 1. Culpa innecesaria. Al creer que nunca deberíamos sentirnos sobrecargados, podríamos pensar que nuestra fe es débil cuando las pruebas nos superan. 2. Falsa autosuficiencia. Esta frase puede hacernos creer que debemos enfrentar las pruebas por nuestra propia fuerza, en lugar de depender de Dios. Tercer desánimo. Las personas que se sienten abrumadas pueden pensar que Dios las ha abandonado o que están fallando espiritualmente. ¿Cómo enfrentar las pruebas según la Biblia? 1. Dependencia total en Dios. Reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos su ayuda. Segunda, oración constante. En momentos difíciles, la oración nos conecta con el poder y la paz de Dios. Tercera, comunión con otros. Dios nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Porque no estamos diseñados para enfrentar las pruebas solos. En lugar de decir, Dios no te dará más de lo que puedas soportar, recuerda que Dios permite situaciones difíciles para que podamos depender de Él y experimentar su poder en nuestras vidas. Él nunca te dejará ni te abandonará, y en medio de las pruebas, su gracia será suficiente para ti. ¿Alguna vez has sentido que enfrentabas algo más allá de tus fuerzas? ¿Cómo cambió tu perspectiva al depender de Dios en ese momento? Frase 6. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Esta frase es muy popular en la cultura cristiana y secular, pero no proviene de la Biblia. De hecho, su origen se atribuye al filósofo griego Esopo, y fue popularizada en tiempos modernos por autores como Benjamin Franklin. Aunque suena motivadora, esta frase distorsiona la enseñanza bíblica sobre la dependencia de Dios y la gracia divina. ¿Qué dice realmente la Biblia? La palabra de Dios enseña que el ser humano, en su estado natural, es incapaz de salvarse o prosperar espiritualmente sin la ayuda de Dios. Más bien, la Biblia enfatiza la gracia, la dependencia y el favor de Dios hacia aquellos que confían en Él. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El peligro de esta frase. 1. Fomenta la autosuficiencia. Puede llevar a las personas a pensar que deben solucionar sus problemas y alcanzar sus metas por sí mismas antes de buscar la ayuda de Dios. Esto contradice el mensaje bíblico de que nuestra fuerza y capacidad provienen de Él. 2. Culpa a los débiles. Esta frase puede hacer que aquellos que luchan en momentos de dificultad se sientan culpables o insuficientes, creyendo que su sufrimiento es culpa de no ayudarse lo suficiente. Tercero, minimiza la gracia de Dios. Al centrarse en el esfuerzo humano, ignora que la mayor ayuda viene de Dios.
quien obra incluso cuando somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Ejemplos bíblicos que contradicen esta frase: 1. El pueblo de Israel en el Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, no pudieron ayudarse a sí mismos. Fue Dios quien abrió el mar y les dio la victoria. Éxodo 14:13-14. 2. El ladrón en la cruz. Este hombre no pudo hacer nada para salvarse a sí mismo, pero Jesús le prometió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. 3. Gedeón. Aunque Gedeón tenía un ejército más grande, Dios lo redujo a solo 300 hombres para demostrar que la victoria no vendría por su esfuerzo, sino por el poder de Dios. Jueces 7:2-7. ¿Cómo debemos entender la ayuda de Dios? La Biblia no niega la importancia de trabajar diligentemente y actuar con sabiduría, pero siempre en dependencia de Dios. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Salmo 121:2. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios nos llama a buscarlo primero, a orar por su dirección y a caminar en obediencia, confiando en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. El equilibrio entre acción y dependencia. La verdadera enseñanza bíblica es que debemos actuar, pero siempre con dependencia total en Dios. Orar primero, antes de actuar, buscar la dirección divina, trabajar con fe, hacer nuestra parte, sabiendo que Dios bendecirá nuestros esfuerzos según su voluntad. Esperar en Él, reconocer que algunas cosas solo pueden lograrse por su intervención sobrenatural. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos es una frase que promueve la autosuficiencia. Pero la verdadera enseñanza bíblica nos llama a depender de Dios, buscar su guía y actuar con fe. Él no solo ayuda a los fuertes, sino especialmente a los que reconocen su necesidad de su gracia. ¿Has confiado más en tus propias fuerzas que en la ayuda de Dios? ¿Cómo puedes empezar a depender más de Él en tus decisiones y luchas diarias? Frase 7. Donde dos o más están reunidos, allí está Dios. Esta frase es citada frecuentemente para dar a entender que la presencia de Dios depende de que varias personas estén reunidas en un lugar. Aunque parece inspiradora, se utiliza fuera de contexto, lo que puede llevar a ideas erróneas sobre la omnipresencia y la naturaleza de Dios. ¿De dónde proviene esta frase? Esta expresión proviene de Mateo 18:20, donde Jesús dice: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sin embargo, el contexto de este versículo no es sobre la adoración o la presencia general de Dios, sino sobre la resolución de conflictos y la autoridad espiritual en la Iglesia. ¿Qué enseña realmente este pasaje? En Mateo 18:15-20, Jesús da instrucciones para resolver disputas entre creyentes. El versículo 20 se refiere a la promesa de su presencia y respaldo cuando los creyentes, en unidad y bajo su autoridad, tratan un tema espiritual o disciplinario. Esto no significa que Dios solo esté presente cuando hay 2 o más personas, ya que su omnipresencia es una verdad fundamental. Salmo 139, 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El peligro de esta frase malinterpretada: 1. Limita la presencia de Dios. Puede dar la impresión de que Dios solo está presente cuando hay un grupo de personas, lo cual es contrario a la enseñanza bíblica de que Él está con cada creyente individualmente. 2. Desalienta la comunión personal. Alguien podría pensar que su oración o adoración personal es menos efectiva porque está solo, lo cual no es cierto. 3. Distorsiona la unidad bíblica. La verdadera enseñanza de este versículo enfatiza la unidad en asuntos espirituales y la autoridad divina en las decisiones, no la necesidad de un número mínimo de personas. La verdad sobre la presencia de Dios. La Biblia enseña que la presencia de Dios no está limitada por el lugar o el número de personas. Dios está con el creyente en todo momento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Colosenses 1:27. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Dios escucha nuestras oraciones personales. Jesús mismo nos enseñó a orar en secreto, asegurándonos que nuestro Padre Celestial nos ve en lo íntimo. Mateo 6:6. ¿Qué significa reunirse en su nombre? Cuando los creyentes se congregan en el nombre de Jesús, están reconociendo su autoridad, buscando su voluntad y actuando bajo su guía. Esto no es una condición para que Él esté presente, sino una promesa de su respaldo en decisiones tomadas con unidad y acuerdo espiritual. Ejemplo bíblico del respaldo de Dios en Unidad 1. La iglesia primitiva. En Hechos 4:31, los creyentes se reunieron para orar unánimemente, y el lugar donde estaban tembló. Esto muestra el poder de la unidad en oración, pero no implica que Dios no esté con los creyentes de forma individual. 2. Moisés y Aarón. En Éxodo 4:14-16, Dios respalda a Moisés y a Aarón para actuar juntos, pero también está con cada uno de ellos en sus momentos personales. La frase, donde dos o más están reunidos, allí está Dios, debe entenderse en su contexto como una promesa del respaldo divino en asuntos espirituales importantes, no como una limitación de su presencia. Dios está contigo en todo momento, ya sea que estés solo o en compañía de otros. ¿Has creído alguna vez que necesitas estar con otros para sentir la presencia de Dios? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación personal con Él en tu vida diaria? Amigo, ¿te has dado cuenta de cómo estas frases pueden haber influido en tu vida o en tu forma de entender a Dios? Hoy te invito a reflexionar y buscar la verdad en su palabra, la Biblia. No permitas que ideas fuera de contexto o enseñanzas malinterpretadas dirijan tu fe. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades, porque juntos podemos abrir los ojos a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Finalmente, déjame tu comentario. ¿Hay alguna frase bíblica que siempre te ha causado dudas? Estoy aquí para explorarlo contigo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más sobre lo que realmente enseña la Biblia. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.